Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, desde invierno, acá sobándome las manos, más abrigado, un chaleco, una camisa, y allá con polera, más relajado. Omar, ¿cómo está el clima por allá? Sí, no, muy caluroso, especialmente ahorita porque estoy donde viven mis papás y es más caluroso que donde normalmente yo estoy, pero ahorita es calor, calor, calor. Hay de todo en los climas, pero aquí estamos. Ha sido una semana también Sí, bien lenta, bien floja. Estábamos conversando antes de la grabación aquello, pero hay algunas cosas que estar conversando porque empieza a posicionar esta nube en la cual las personas se empiezan a desesperar, a confundir, a desalentar por lo que está ocurriendo, pero ya vamos a ir hablando de aquello. Quiero hacerte una primera consulta sobre este equipo de Manticore, ¿ya? Que hace un tiempo atrás, antes que saliera el jailbreak de Uncover en febrero de este año, apareció un montón de herramientas que decían ser el próximo jailbreak. sí, Apareció, algunas eran bien, llamaban la atención. Comet, me acuerdo que era una de ellas, estaba Manticore ahí entre medio, pero entre una y otra se empezó a volver ya una broma, ¿te acuerdas? sí, Era todo al final sí, muchos ya eran como nada más juego. Ujú. Entonces, eso mismo empezó a empañar el deseo de un jailbreak, porque ya íbamos en punto 1, 14.2, luego punto 3, y bueno, lo bueno es que al final, justo, al final los planetas se alinearon de tal forma de que detrás de cada broma vino el famoso jailbreak de Uncover, y me gustó que saliera de esta manera, Omar, porque creo que se estaba desprestigiando la comunidad con ya era casi un meme, por llamarlo de alguna manera, entre nosotros, pero llegan Cover y ya tapando boca a medio mundo, incluido yo también, porque Sí. pensé que de hecho, Odyssey era el que se asomaba en ese entonces, que iba a ser como la gran apuesta, pero sale Uncover y bueno, ha pasado la historia, un mes después viene Taurín, y luego viene este tema de Manticore, que fue como el único sobreviviente entre todos. Y de hecho, hoy en día, como en ese entonces Manticore metía mucho ruido, ¿por qué? Porque no teníamos ni Uncover, ni, bueno, Taurín no se hablaba de Taurín, se hablaba del Odyssey 14. Y ahora que no hay jailbreak en 14.4, 5.6, 7, y claro, Uncover y Taurín están como en silencio, no hay novedades para ellos, y como que Sí, Manticore empieza a meter más ruido, como cuando el resto está en silencio, Manticore está allí aprovechándose del instante, de su momento, porque la gente está ansiosa. No digo que este aprovechamiento sea algo negativo, porque ellos también van mostrando progresos en todo lo que ha sido esta herramienta del Pwn Mine, es este famoso jailbreak a través de Safari, y sí. resulta que, bueno, han pasado los meses, las semanas, y la pregunta que te quería hacer así de una, de plano. Manticore se ha demorado tanto en liberar una herramienta de jailbreak, algunas personas como que ya perdieron la fe en ellos, ya no confían en ese equipo, hay otros que sí, que continúan manteniendo el optimismo, pero bajo tu apreciación, algo personal nada más, ¿crees que al final de cuentas este jailbreak del equipo de Manticore se vaya a materializar en una herramienta que sea algo concreto, que esté entre nosotros, o es otro más de los falsos jailbreak? ¿Ya? Y acá es tu Pues, opinión, así que sin censura nomás. Dale. pues yo creo que al final sí lo van a lanzar porque después de ya varios meses de que hayan dicho de que están trabajando en una herramienta, sobre todo lo de Safari, que es lo mejor o lo más interesante en este caso de ellos. Yo creo que si ya no fueran a lanzar algo realmente, ya habrían dejado de lanzar tweets o de lanzar como noticias de cómo van progresando, pero al final, pues bueno, uno como usuario, tal vez nosotros que sabemos más, pues sabemos que es complicado, pero uno como usuario más normal no sabe lo complicado que es hacer esto y llegar a crear un jailbreak como tal y todavía optimizarlo para un usuario mortal, por así decirlo, para que con un clic o dos clics, dos taps ya tengan un jailbreak y alguna herramienta de paquetería de Twix ya instalada. Yo creo que pocas personas son las que comprenden lo complicado que es llegar a hacer eso y muchos incluso piensan que es solamente de una persona, pero al final tal vez siempre hay un líder como Coolstar, pero atrás de él hay otras personas que lo apoyan. No todo el crédito siempre es de una sola persona. Entonces yo creo que sí, sí va a existir. El problema es cuándo, y eso pues ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe realmente, solamente ellos. Y pues siempre la idea de siempre es tener paciencia para que cuando esto, pues si sí se da a la luz, pues que funcione bien, porque supongo que esa es una de las razones por las que también se tardan en lanzar alguna herramienta, por las pruebas que hacen,
al final, aunque lo lancen, siempre va a estar fallando porque no es lo mismo probar 10 o 20 dispositivos a probar miles. Entonces, en algunos siempre va a tener que fallar, ya sea un iPhone 12, ya sea un iPhone 10, un iPhone 7, en alguno va a tener que fallar y ahí se van puliendo poco a poco, pero de que va a salir, yo siento que sí va a salir, nada más es tener paciencia. Yo creo que sí va a salir, pero pues simplemente es esperar, porque siempre lo lanzan. Yo también creo que es un jailbreak que es real. Creo que no lo tildaría como un jailbreak falso o como gente que está faltando a la verdad. Hay que recordar que ellos también mostraron un progreso en los primeros días cuando estábamos esperando un jailbreak. Y cuando hablo de un progreso, no hablo de las capturas de pantalla que ellos mostraron de su interfaz Mm, gráfica, sino que efectivamente del avance que tenían al punto que eso fue observado por parte de Coolstar y su equipo y dijeron que, o sea, se dieron cuenta que ellos iban en serio a comparación de las otras herramientas y le dijeron que si su jailbreak llegaba a ser liberado, ellos podían estar ocupando la librería del Procursus, que es toda la base por el cual funciona el jailbreak de Taurin, y que incluso podían estar ocupando Cilio si es que ellos lo deseaban, o sea, se lo estaban entregando todo en bandeja. O sea, si Coolstar vino a estar ofreciendo algo de este estilo, me imagino que alguna conversación en privado tuvieron que haber tenido, y en ella él se dio cuenta de que efectivamente era una herramienta real. Así que yo parto de esa base de que hay algo. Ellos también me gusta porque reconocieron en su cuenta de Twitter que sí, mm, habían cosas que ellos no dominaban, que no sabían, que eran un equipo con pocos integrantes y que por un tiempo iba a estar detenido todo lo que era el avance de su herramienta y que mientras ellos iban puliéndose, aprendiendo, iban a estar finalmente lanzándola. Y bueno, algo ocurrió también durante estos días que el famoso chinito de Pattern, que estuvo invitado a esta conferencia de desarrolladores del Black Hat, y estuvo mostrando allí unas diapositivas en las cuales daba varios tips, varias como enseñanzas, ujú, instrucciones, como una capacitación respecto a lo difícil que está realizar el jailbreak en iOS 14, pero que no es algo que sea imposible. Y bueno, a raíz de esa liberación que también él estuvo realizando en su GitHub, vino el líder de Manticore y estuvo diciendo de que ya ahora con esto, ahora podemos finalmente estar lanzando nuestra herramienta. Estaban esperando arreglar el computador, que creo que tenían problemas con su Hackintosh sí, o no había un Mac. Y claro, y empieza de inmediato a ser como mal visto porque dijo, ya acá está mi Patreon por si me quieren ayudar. Entonces, algunos piensan de que da la impresión de que solamente quiere estar pidiendo dinero y algunas personas sí, efectivamente se han unido. Creo que el Patreon más barato que cuesta son $5 y habían, el otro día 5. que yo hice el video, habían 90 personas que estaban añadidas ahí. Entonces, mensualmente está recibiendo $500 por apoyo simplemente de la comunidad, porque de ahí a estarle apoyando, porque quiero el jailbreak, es como raro, porque ya tenemos Ancover y Taurin hasta 14.3, lo que liberó el chinito también es hasta 14.3. Así que yo creo que al final de cuentas van a estar lanzando su herramienta. No lo veo como algo negativo esto del Patreon. Yo creo que las personas son conscientes de que No, él está no está bien. haciendo un jailbreak hasta 14.7 ni punto .6. Hablando de Manticore en particular, porque el de Safari sí es el que va más adelante. Así que yo creo que van a estar liberando algo. Me gustaría que Sí, así sea, que aprendan todo lo que tienen que aprender. Imagínate tener un cuarto jailbreak, o sea, llegar a iOS 15, bueno, Checkra es fijo que va a ser el primero en llegar, sí, de los iPhone 10 para abajo, y después llegaría Uncover y con la herramienta que va a lanzar Coolstar y la experiencia que va a ir ganando también este equipo de Manticore, probablemente va a estar luego con nosotros en iOS 16, 17, y sería bueno, o a lo mejor que ellos se unan a Taurin o que se unan al equipo de Uncover o desaparezcan, quién saben, son así los equipos del Jailbreak cuando van apareciendo, pero yo creo que es real, yo creo que va a funcionar. Ahora, si es que ellos llegan a ser reales y esta inexperiencia que ellos tienen, no lo veo como algo negativo, o sea, igual lo veo como un acto de humildad, decir públicamente, ¿saben qué? Yo no soy un experto en el jailbreak, estamos como recién aprendiendo, nos cuesta, vamos a parar, nos vimos cortos, no sabemos qué hacer más allá, y tuvieron esa forma de estarlo reconociendo, por ende no han liberado ninguna herramienta de jailbreak, pero también se están metiendo bulla con el PwnMy, que es un jailbreak que se hace a través de Safari, que sería compatible sí. desde iOS 14.5, 14.5.1 y 14.6. Y que también ellos reconocieron que se podía estar puliendo hasta llegar a 14.7 y bajar a 14.4.2, 14.4.1 y 14.4. Entonces la pregunta que te quería hacer es si con la inexperiencia que ellos admiten tener, y si llega a salir el jailbreak de Manticore hasta 14.3, ¿cómo crees que le iría con su herramienta de Safari? ¿Crees que le iría bien? ¿Crees que sería un equipo que podría No dar abasto sé, yo y creo un soporte que ante a la demanda de una comunidad que está desesperada? Imagínate vueltos locos con otro jailbreak a través de Safari.
¿Cómo crees que le iría a ellos? No sé, a eso sí es de dudar. Es que si Uncover ni el equipo de Coolstar lo han hecho, debe de ser por una razón. O sea, porque así el conocimiento lo tienen y yo creo que obviamente saben muchísimo más que el equipo de Manticore, pero por alguna razón no han querido tal vez tratar de hacer eso. Debe de haber algún motivo que no es la mejor opción. Pero si Manticore, igual siendo nuevos, tal vez no van a tener los, digamos, un número, los 10,000 usuarios de Jailbreak que hay, a lo mejor nada más 2,000 se van con ellos y los demás esperan. Entonces también podrían probar, pero podría estar la opción de tener una aplicación así como un Cover o Taurin. Pero yo creo que sí es un riesgo, pero pues de eso se trata, que tomen el riesgo para algo nuevo y si les va a funcionar, pues van a ganar más fama, digámoslo así, más usuarios, más confianza de la gente del mundo del jailbreak. Entonces, pues puede que sí, puede que no, simplemente se va a saber bien si lo vemos real, si lo podemos utilizar, Ujú. o si ellos ya de plano al final dicen que siempre de esa forma no, o no sé, pero sí es un riesgo. Pero yo siento que sí puede pasar. Y bueno, antes de que saliera el jailbreak de Ancover en 14.3, Pon21 llevaba creo que unos 5 meses sin decir nada. En jailbreak anteriores, él siempre estaba hablando, quédense en esta versión de iOS, Sí, aguarden acá, nadie actualice, como que te iba dando pistas, pero luego se perdió por un tiempo bien largo, no sabemos todavía por qué. Dentro de ese silencio, bueno, en su regreso, un día después libera una herramienta de jailbreak, estaba calladito nada más, que realizó en el último jailbreak. Pero, ¿crees que en este silencio que también se está teniendo, porque este jailbreak de Safari no es que sea inventado por el equipo de Manticore, sino que es un mm, exploit que lo liberó otra persona, el cual Ojin se llama el desarrollador, y gracias a esa liberación él lo tomó y como que lo puso en una bandera y ay, está flameando la bandera, la está moviendo de un lado a otro y dice, "Hey, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo". Pero puede ser que en ese silencio, ¿crees tú que el equipo Vancouver o el de Taurín va a dejar pasar una oportunidad legendaria, habría que decirlo, con un jailbreak a través de Safari? ¿Crees que algo tengan? sí, ya, sí sería legendario hasta cierto punto, porque años sin ver un jailbreak así de bueno, digamos, aunque no sea un Tether ya ninguno, pero si no es como que de instalar con alguna computadora o instalar alguna aplicación, pues obviamente sí es muchísimo mejor. Pero es como te digo, tal vez ya ellos ya tienen el jailbreak, o sea, siempre lo han tenido, por ejemplo, Pangu, que ya es un equipo retirado que tienen jailbreak en iOS 15, pero que obviamente no lo hacen público. Yo creo que ya Coolstar, el equipo de Cover, ya tienen el jailbreak, nada más están esperando algún momento, están optimizándolo, algo deben de estar haciendo que no lo lanzan, pero lo que yo sí siento es que están esperando a iOS 15 y los nuevos iPhone, porque obviamente la gente que compra el nuevo iPhone van a estar ahí molestando que cuando Ujú. jailbreak para iOS 15, que cuando jailbreak para el iPhone 12S o iPhone 13, no sé, yo creo 12S, pero bueno, van a estar ahí y eso es lo que a ellos no les gusta. Esa es otra de las razones por la que creo que Palm 21 ya no dice nada, ya mejor se queda callado y ya que está listo, habla. Yo también siento que ellos tienen, no sé si un jailbreak completo, esperemos que sí, sería bueno ver aquello. Lo que yo sí sé es que tienen vulnerabilidades, siempre las tienen guardadas, los famosos zero day, Mm, que no quieren estarlos quemando, no quieren lanzar una herramienta de jailbreak con una vulnerabilidad que Apple todavía no conoce, porque si llegan a liberarla, Apple lo va a tomar, lo va a parchear y se perdió aquello que es valioso. Sabemos que una vulnerabilidad sí, le sirve para estar encontrando otras vulnerabilidades y obviamente un jailbreak así, dudo que lo vayan a liberar. Simplemente hay varias personas que tienen, o sea, lo ha mostrado Luca Todesco, que también tiene algunas cosas guardadas cuando se hablaba de que podría estar regresando el Yalu 14. También hay otra, mm, Spark, que también que trabaja con él en el equipo de CheckRain, también tienen vulnerabilidades guardadas. El mismo, el desarrollador de Snowboard y de tantos tweaks, que también se llama Spark, él también ha mostrado que también tiene vulnerabilidades guardadas, pero no las hacen públicas porque están ahí como que cada uno tiene lo suyo, ¿cierto? Cada uno tiene sí, ahí ciertas cosas guardaditas, sabe que yo la ocupo para acá, pero no la voy a hacer pública, porque si lo hago público, Apple lo va a cerrar, lo va a parchear y hasta ahí nada más voy a llegar. Así que yo creo que también Nancover no va a dejar pasar la oportunidad. Vamos a ver si es que efectivamente lo logran, si no tendríamos que estar esperando hasta, y ahí viene la siguiente pregunta, porque no sabemos en realidad hasta cuánto tendríamos que estar esperando, cuánto tiempo tendríamos sí. que estar aguardando. Empiezan a salir de inmediato las fechas, como tú mencionabas hace un rato, que en realidad nadie conoce cuándo esto va a ser liberado.
Y bueno, ya hemos tenido algunas vulnerabilidades que están con nosotros. Y Ambir ya ha hecho lo suyo. Sahar Amar también es otro desarrollador que iba a estar trabajando durante estos días para estar lanzando un exploit completo. Y no sabemos en realidad entonces qué está pasando con tantas vulnerabilidades que se tienen allí a la mano, que sale una vulnerabilidad que es más grande, otra más chiquitita, una pieza más importante, otra menos importante, pero todas se empiezan a unir para formar finalmente este rompecabezas. ¿Qué va a pasar? ¿Será que no vamos a tener otro jailbreak en iOS 14? Recuerdo cuando estábamos en iOS 13. ¿Recuerdas cuando Poncho igual libera iOS, el jailbreak para 13.5? Y hasta ahí nomás quedamos. No hubo más. Sí, De 13.5, luego no hubo, después creo que hubo 13.5.1, no me acuerdo las versiones de iOS 13, iOS 13.6, y creo que llegó sí hubo varias 13.7, después. y ahí quedó Sí, nada más. Y luego el jailbreak para 13.7 salió en noviembre del año pasado. Entonces uno dice, en noviembre, o sea, el último jailbreak que se vio en iOS 13 fue el de 13.5 y se esperó hasta noviembre, que fue Odyssey el que lo sacó. Bueno, se lo sacó Odyssey, por eso pensábamos que Vancouver estaba muerto, pero no estaba nada, qué sí, bueno. Pero se esperó hasta noviembre. Por eso también esa fecha suena hoy día, algunas personas la empiezan a repetir como la fecha tentativa en la cual podríamos estarlo teniendo en base a la experiencia más cercana que es la del año anterior con iOS 13. Entonces, así como en ese entonces fue jailbreak hasta iOS 13.5, hoy día hay jailbreak en 14.3. Entonces, la pregunta por ahí va. ¿Crees que 14.3, al igual que 13.5, fue simplemente el último jailbreak que vamos a ver en iOS 14, que luego se va a venir iOS 15 y mm, eventualmente tendríamos jailbreak luego hasta 14.7 o hasta 14.8 sí. que se está hablando en estos días? ¿Crees que sería esa la fecha que ya no vamos a ver más jailbreak en realidad? No, no creo, es que tal vez es como te digo, ahorita tal vez ya tengan algo ahí más o menos hecho y solamente quieren esperar al nuevo iPhone, a iOS 15 para ver si, porque, o sea, las vulnerabilidades que conocemos ahorita nosotros, obviamente ya no van a estar para iOS 15 porque ya Apple ya los tapó, pero tal vez ya sea el equipo de Coolstar o el equipo de Pantone igual tengan algunas otras vulnerabilidades que quieran probar de lleno en iOS 15 y sobre todo en los nuevos iPhone para ver si tal vez los esperan y lo optimicen para iOS 15 o si de plano lo lanzan hasta iOS 14.8, que es, yo creo va a ser la última. Entonces, yo estoy seguro que eso es lo que todo el mundo está esperando en cuanto a equipos grandes, porque Manticore pues es muy aparte. Pero yo creo que va a depender mucho de eso y lo más seguro es que lo lancen nada más hasta iOS 14.7, 14.8. Yo sí creo que sí va a haber todavía otro para iOS 14, pero hasta que conozcamos después de un par de días o semanas de haber conocido el nuevo iPhone, de tener una versión estable o oficial de iOS 15. Y la pregunta que le hago yo a todos los invitados, y la fecha, Omar, Mm, juégatela con una fecha. Sabemos que esto es una como fecha. te decía, juégatela es un juego, simplemente uno es azar, de repente uno acierta, otras veces no, pero ¿cuándo crees tú que vamos a tener otro Yo jailbreak en iOS creo, 14? No hablemos de versiones, si sí, 14.7.1, punto 6. para iOS 14. Ujú. Así como creo que podrían estar esperando, yo creo que octubre, Ya, octubre máximo noviembre, pero ya de noviembre no pasa. ya. Yo lo que pienso que podría ser septiembre. Bueno, yo pensaba que era junio, julio, agosto, agosto ya se nos está yendo, pero ¿por qué ahora pienso que es Sí, septiembre? Y uno tiene derecho a cambiar de opinión porque las noticias que uno tenía en mayo, cuando pensaba que era junio, julio, agosto, van cambiando conforme pasan las semanas. Uno se puede quedar con, o sea, es de sabios cambiar de opinión, no hay problema en aquello. sí, Y por este muchacho, por Sahara Mart, el que dijo que no podía estar trabajando ahora en el exploit que él tiene, que lo quiere hacer completo y liberarlo. Él mismo ha demostrado que es un fan del jailbreak, que está en conversaciones siempre con Corellium o con el equipo de CheckRain, y dijo que a finales de agosto iba a estar trabajando para liberar un exploit completo, un full exploit para poder estar realizando el jailbreak. Entonces, si estamos a mediados y dijo a finales de agosto, a lo mejor la liberación la podríamos tener, no sé, la primera, segunda semana de septiembre, y a lo mejor en septiembre septiembre. podríamos tener una sorpresa, porque tampoco sería mal de Ojalá. que Apple lance un iPhone, lo muestre, lo anuncie, y que el mismo día o la misma semana o antes, pum, viene un jailbreak nuevo. Así que sería una sorpresa
agradable. Y si no, Sí. habría que seguir esperando. ¿Tú crees que la gente va a aprender la lección, Omar? Porque, mira, yo sé que algunas personas están en punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, porque ya tuvieron un problema obligado a restaurar, lo entiendo. Un dispositivo nuevo, lo entiendo. Pero hay personas, la gran mayoría me atrevería a decir, que a lo mejor no pasaron por esa situación, sino que actualizaron por los AirTags, actualizaron por emojis, actualizaron porque se les olvidó desactivar las actualizaciones automáticas, Sí, descuidos que son, pero ¿crees que ya cuando estemos en iOS 15 ratos. la gente aprenda a quedarse en la versión más baja de iOS? Estar esperando por último en 15.0, esperar ahí nada más, o 15.0, 15.1, 15.2 y quedarse ahí y no estar yendo más allá. ¿Crees que se aprenda la lección de una vez No, por todas? Porque esta es la no, historia de todos siempre. los años. Esta temporada de Sí, sequía es de todos los años, o sea, no es algo nuevo, lo sí. venimos viendo desde iOS, de los últimos 4 iOS, ha sido así estos meses del año. ¿Pero crees que la gente aprenda la lección? No, yo creo que jamás. No, siempre va a estar pasando eso. Y es que igual antes, pues, no era como que forzoso estar en alguna versión de iOS para poder utilizar algo, por ejemplo, los AirTags, los AirPods Max, que los puedes usar, pero no te sale la animación, que es lo que también engancha a la gente. Entonces, ahí también Apple está atacando ya por otro lado también, pero no, siempre va a haber la misma situación de siempre va a estar ahí. No, nunca van a aprender. Y a mí Pero, me, pues, los que saben, saben, y ahí se quedan en la versión con jailbreak o en una versión donde es probable y muy seguro a veces ya de que va a haber un jailbreak. Pero los que están en iOS 15, o sea, no se quejen entonces, porque ya es el colmo, ya. Ujú. Mira, me gusta como la expresión que tú ocupaste, los que saben se van a quedar. Y usualmente los que saben, a veces no son a los cuales uno les informa, sino los que saben son los que con los años han estado teniendo el jailbreak y van prestando atención de las liberaciones que van Ujú. ocurriendo y la espera que se tiene cada año. Así que por más que uno les diga que aguarden, que no actualicen más, a uno los van a seguir haciendo. Bueno, va a ir llegando gente nueva al jailbreak, hay otros que se van a ir yendo. Esto es así, es como agua que Sí. entra y sale, pero al final de cuentas vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Esperemos pronto tener novedades que la gente pueda ser feliz. La idea es que si ya están en una versión baja como punto 4, punto 5, punto 6 o hasta punto 7, que ya nadie se mueva donde está. Sé que ese consejo lo venimos Sí. dando hace meses. La sequía es bastante amplia, o sea, si lo comparamos con iOS 13 que hablábamos recién, tuvimos jailbreak en 13.5 y hoy día no hay jailbreak hasta 14.5 si lo comparamos por esa numeración simplemente, pero rayos, a guardar nada más, pues no queda otra. No, pues, ya saben, si están en iOS 15, pues, bajen, y si ya están en 14.5.6 ya no se muevan, porque si no, entonces no se estén quejando después de que no tienen jailbreak. Igual, si quieren probar iOS 15, pues pruébenlo, pero bajen antes de que dejen de firmar cierta versión de iOS o algo, pero si no, ya mejor quédense donde están y Esto de probar iOS 15, y yo también recomiendo que no es mala idea, pero a las personas que les recomiendo iOS 15 son los que están hoy día en 14.7.1. sí, Son a ellos, porque sí, es sí, la sí, última versión que obviamente. se está firmando, entonces pueden subir a jugar un rato a iOS 15 y si Apple llega a Exacto. sacar 14.7.2 o 14.8, bajen, vuelvan y quédense en Sí, punto uno, porque que nuestro, realmente, pues, no se van a perder nada. iOS 15 es iOS 14.9. y de hecho lo mismo se decía No, con, bueno, iOS 14 metió bulla con muchas cosas, pero yo me sigo sintiendo en iOS 13 con mi dispositivo, no me sí, siento en iOS 14. sí, sí, no. No, y iOS 15 es peor, ¿eh? Ujú. Y los otros Es que se desesperan, igual. voy a subir y se molestan, se enojan, y creo que es una de las peores decisiones que se puede tomar porque suben como por despecho y actualizan, y ¿qué pasa si en unas semanas más sale? Olvídate de bajar. Yo creo que ahí es donde más coraje les dan, yo creo. Ujú. Y eso sí que va a dar, Sí, ahí sí que va a dar rabia, o sea, si tienen rabia a lo mejor ahora sí. porque, o decepción o desesperación, porque no hay nada ahora, imagínense actualizan y luego salen, el hashtag es famoso, ¿cierto? Sin Yori. Ya puedo más. Sí, Esperemos, señor. bueno, ustedes ya lo deben Vale. conocer, al principio no le hablé de su canal, ustedes ya conocen a Omar, ha estado varias veces en este canal y ahí en noticias, reviews, unboxing y jailbreak y todas sus redes sociales están ahí en la descripción, muy activo Omar, así que nos vamos despidiendo desde aquel verano en México hasta este invierno acá en Chile. Se despide el profe Juan Antonio y Omar. Nos vemos mañana con otro video. Gracias, nos Chao, vemos. chao. Bye, bye.